Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio de media semana. Espero que hayan estado bien en estos primeros días de esta semana. Espero que el Señor los esté bendiciendo, usando en cualquier lugar donde ustedes están. Vamos a esperar un poquito para empezar, porque algunas personas que entran un poco tarde de pronto no pueden escuchar el estudio desde el principio, pero espero que estén bien. Nuevamente les recuerdo, esta noche vamos a estar en Jeremías capítulo 3. Espero que hasta este momento Jeremías haya sido de bendición para ustedes. Puede ser en su tiempo, en algunas partes puede ser un libro muy pesado, puede ser un libro, yo creo que impactante, pero muy necesario. En especial necesario para nuestra vida, necesario para estos días. Y sabemos que el Señor es fiel y que su palabra es perfecta y que Él está haciendo una gran obra en nosotros. Así que les doy la bienvenida. Nuevamente vamos a esperar un momentico más antes de empezar. Jeremías capítulo 3. El título del estudio es Regresa a mí, vuélvete a mí, regresa a Dios, regresa al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Por tu amor, gracia y misericordia, Señor. Padre, por amarnos tanto, Señor, te damos gracias. Por ser tan paciente con nosotros, Señor, por tu amor, por tu perdón, Señor. Te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones a través de tu palabra. Pedimos que estés aquí en medio de nosotros, Señor. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues, queridos hermanos, como les dije, estamos en Jeremías capítulo 3. Y el tema del estudio esta noche es el amor fiel de Dios que clama a un pueblo infiel para que se arrepienta y regrese a Él. Dios es un Dios que todavía llama. No es un Dios que te ha olvidado, no es un Dios que te ha rechazado o que te ha alejado, es un Dios que todavía nos llama. Jeremías capítulo 2 terminó con una imagen impactante, ¿cierto? Vimos a un pueblo que se intentaba limpiar. ¿Te acuerdas que Jeremías le dijo, no importa el tipo de jabón que uses, no vas a poder quitar tu pecado? Pero trataban de limpiarse externamente el corazón. Habían abandonado al Señor y no entendían por qué su vida se estaba desboronando. Pero Jeremías capítulo 3 empieza con una escena impactante de traición matrimonial. Y sin embargo, Dios muestra que todavía anhela el regreso de su pueblo. En estos capítulos vamos a ver la fidelidad de Dios, la infidelidad de Judá y una hermosa invitación al arrepentimiento. Una hermosa invitación a que regresemos a Dios. Y vamos a dividir este capítulo en 3 partes. La primera parte es Dios confronta a la infidelidad. La confronta. La segunda parte es regresa a casa. Vuelve y te sanaré. Y nuestra tercera parte es el clamor de un corazón arrepentido. Nuevamente estamos en Jeremías capítulo 3. Regresa a mí. Parte 1. Dios confronta a la infidelidad. Empecemos en el primer versículo. Si un hombre se divorcia de su esposa y ella se casa con otro, él nunca la recibirá de nuevo, porque eso sin duda corrompería a toda la tierra. Pero tú te has prostituido con muchos amantes. Entonces, ¿por qué tratas de volver a mí? Dice el Señor. Ahora, hermanos, algo que tenemos que entender. Según Deuteronomio, capítulo 24, del versículo 1 al 4, si un hombre se divorcia de su esposa,
y ella se casa con otro, la ley le prohíbe volver a tomar su primera esposa en matrimonio. Hacerlo corrompería toda la tierra. Pero Dios está usando esta ilustración para decir, por ley yo no debería aceptarte, ni siquiera te debería mirar, ni tomar de vuelta. Pero aún Él nos desea, aún Él desea a su pueblo. Cuando dice, te has prostituido con muchos amantes, es fuerte. Y esto se refiere a la idolatría. Israel fue tras Baal, Aserá y otros dioses de las naciones vecinas. Pero entonces cambia el tono Dios y le dice, ok Israel, aunque has hecho todo esto, aún si quieres volver a mí. Dios nos cierra la puerta. Él nos suplica, vuelve a casa, regresa a casa. Y para mí esto ha sido tan especial, porque cada uno de nosotros, no sé en qué situación te encuentras esta noche. De pronto sientes que estás muy lejos de Dios, o que de pronto no eres digno del amor de Dios o del perdón de Dios. Pero algo que tienes que acordarte es que el amor de Dios nunca se rinde, aun cuando nosotros lo hacemos, aun cuando nosotros ya decimos hasta aquí llegué, el amor de Dios nunca se rinde. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y nunca te olvides de eso. Aun cuando fallemos, aun cuando nosotros pequemos, aun cuando caigamos, el Señor sigue ahí, esperándonos con brazos abiertos. Y me encanta esa parte donde dice, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y no sé cuántos de ustedes han pasado un día terrible, ¿cierto? De pronto peleaste con tu esposa o esposo o tus hijos o un vecino. De pronto no diste buen testimonio y te sientes llena de vergüenza o lleno de vergüenza. Y te vas a dormir y empieza el siguiente día. Y lo hermoso es que podemos acordarnos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es un nuevo día. Entrégaselo al Señor y confía en Él, pero sigue adelante. Pero interesante, ¿cierto? Que aquí Jeremías, el Señor hablando a través de Jeremías, les dice a ellos, de acuerdo a la ley, tú que me has sido infiel, te he divorciado, no te debería como se dice, aceptar de nuevo, pero aún te deseo. Mira lo que dice el versículo 2. Fíjate en los santuarios que hay en cada cumbre. ¿Hay algún lugar donde no haya sido profanado por tu adulterio con otros dioses? Te sientas junto al camino como una prostituta y en espera de un cliente. Te sientes sola, como una nómada en el desierto. Contaminaste la tierra con tu prostitución y tu perversidad. Fuertes, ¿cierto? Fuertes estos versículos, pero nuevamente nos vemos aquí Dios está confrontando la infidelidad de Israel. No está jugando juegos, no está tratando de cubrirlo o ponerle azuquitar para que no sea tan fuerte la palabra. Es una palabra directa de Dios hablando contra la infidelidad de su pueblo. Pero Dios dice, miren a su alrededor. Su pecado está en todas partes, por todas partes. Y eso es lo que vemos, que el pueblo se había disponido voluntariamente a la corrupción espiritual. Se habían entregado completamente al pecado. Y Dios está enfrentando eso con el profeta Jeremías. Versículo 3. Por eso incluso han fallado las lluvias de primavera. Pues eres una prostituta descarada y totalmente desvergonzada. Dios aquí dice que rehutó las lluvias como juicio, que no dejó, que fue bloqueada las lluvias por la culpa de ellos.
que la tierra sufrió por el pecado de su pueblo. Pero vemos también un ejemplo de esto en Deuteronomio 28, versículo 24, donde muestra que la bendición estaba siendo bloqueada. Pero más grave que la sequía, hermanos, fue la falta de vergüenza del pueblo. Fue la falta de vergüenza. Cuando dice, eres una prostituta descarada y totalmente desvergonzada, significa que no hay pena, ni culpa, ni remordimiento. El pecado había completamente cauterizado, creo que se dice, cauterizado, su conciencia y su corazón. Ya no sentían culpa, ya no sentían pena, ya no sentían vergüenza. Y no sé cuántos de ustedes se acuerdan los momentos en que se habían alejado del Señor, o de pronto en su juventud, o de pronto antes de venir a los pies de Cristo, donde podías pecar y no te valía nada, ni te sentías mal. Podías mentir, podías robar, podías hacer mal y no te daba ni vergüenza. Ese es el estado en que el pueblo está. Se habían alejado tanto de Dios que ya ni vergüenza les daba de pecar. Ni vergüenza les daba de pecar. Versículo 4 dice, aún así me dices, Padre, Abba, tú has sido mi guía desde mi juventud. Qué bonito, ¿cierto? Que el pueblo dice, papito Dios, tú eres el que has sido mi guía, yo soy el que sigo en toda mi vida, ¿cierto? Suena muy bonito. Usaban lenguaje espiritual, Padre, guía desde joven, pero sus palabras no coincidían con su corazón. Estaban vacías. Estaban vacías. Isaías capítulo 29, versículo 13, el profeta Isaías dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios muestra aquí una trampa común. Palabras sin cambio, hablar como creyente, pero vivir como si Dios no importa. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos así, que saben qué decir, las cosas correctas, pero su vida no refleja el temor de Dios? Su vida no refleja un amor por Dios o un amor por el prójimo. Son solo palabras vacías. Qué triste eso. Y cada uno de nosotros conocemos a alguien o quizás fuimos esa misma persona, ¿cierto? Esa persona que viene y dice, no, perdóname, nunca lo vuelvo a hacer, eso fue un error, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer, solo palabras, y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer, porque las acciones hablan más que las palabras. Mira lo que dice versículo 5, seguro que no estarás enojado para siempre, sin duda puedes olvidar lo que he hecho. Hablas de esta manera, pero sigues haciendo todo el mal posible. Ellos asumieron que Dios siempre los iba a perdonar, así que siguieron pecando. Esto es gracia presuntuosa, gracia barata, donde nosotros decimos, pues si hay gracia voy a seguir pecando. Y esto es un peligro. Confiar en el perdón sin la intención de cambiar. ¿Qué peligro es eso? Confiar de que porque te bautizaron cuando eras niño, o tuviste tu primera comunión, o fuiste a misa, tú puedes vivir como el infierno, como se te dé la gana. Estás confiando en el perdón sin intención a cambiar. Y hermanos, la gracia no es permiso para pecar. La gracia no nos da el permiso para vivir como nosotros queramos, de acuerdo a los deseos de la carne, de acuerdo a nuestro propio deseo pecaminoso, carnal. Dios ve más allá de nuestras palabras, Dios mira a nuestro corazón, pero el apóstol Pablo lo dice tan claro en Romanos capítulo 6, donde dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, de ninguna manera. Ten mucho cuidado si estás confiando en el perdón sin intención de cambiar.
porque es muy peligroso y vamos a verlo en este mismo capítulo. Versículo 6 dice, durante el reinado de Josías, el Señor me dijo, ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Ahora, quiero explicar algo antes de que continuemos, y esta parte puede confundir a muchas personas cuando están leyendo y de pronto no entienden el contexto histórico de qué estaba sucediendo en este momento. Recuerda que Israel se conocía como el reino del norte. Se había dividido Judá e Israel, se habían dividido. Jerusalén, la ciudad, era parte del reino del sur, que se llamaba Judá, y el reino del norte era Israel. Dos diferentes pueblos, pues técnicamente un pueblo, pero se habían dividido en dos partes. Piénsenlo de la forma como Corea, Corea del Norte y Corea del Sur. Antes eran el mismo pueblo, el mismo país, pero se dividieron. Entonces, aquí lo que Dios estaba era recordándole a Jeremías cómo Israel, el reino del norte, jugó el papel de la esposa infiel y se puso finalmente, y por eso finalmente fue exiliada, creo que se dice, como fue tomada en cautiverio por Asiria. Y tú puedes leer esta historia en Segunda de Reyes, capítulo 17. Habían adorado a dioses falsos por todas partes y con cualquiera. Pero aquí lo que dice es que Dios no habla de una caída momentaria, de un error que pasó una sola vez, sino habla de una traición repetida. Cuando dice, esta Israel, la infiel o caprichosa, no fue un pecado ocasional, fue una vida de engaño continuo que vimos. Y eso, mira, me recuerda lo que dice en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20. Y esta palabra es fuerte, escuchen bien. Cuando la gente escapa de la maldad del mundo y luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Cuando alguien se escapa o es liberado del mundo, de una vida de pecado, de una vida buscando solo los deseos de la carne y nuestros deseos pecaminosos, y luego vuelve a caer en esos mismos pecados, queda peor que antes. Porque el pecado repetido, después de conocer la verdad, lleva a mayor esclavitud y a peores consecuencias. Y eso fue lo que hizo Israel. Eso fue lo que hizo el pueblo del norte. Siguió pecando, aunque ellos ya sabían lo que estaban haciendo era mal. Versículo 7. Yo pensaba, después de haber hecho todo esto, regresará a mí, pero no lo hizo. Y de su desleal hermana Judá, hablamos ahora del pueblo del sur, del reinado del sur, lo observó. Dios esperaba arrepentimiento, pero fue rechazado por el pueblo. Judá, el reino del sur, vio todo lo que le pasó a Israel, porque el pueblo del norte fue capturado y secuestrado, arrastrado en cautiverio antes del pueblo del sur. Y no aprendió nada. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11 dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como advertencia para nosotros. Hermanos, cuando nosotros vemos a alguien caer en pecado, ¿aprendemos o imitamos lo que ellos hacen? ¿Aprendemos o imitamos? Versículo 8 dice, vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio, pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor, y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución.
Hermanos, Dios divorció a Israel, rompió simbólicamente la relación de pacto a través del exilio a Siria, a través del cautiverio cuando se llevaron a Siria. Aún así, Judá no lo tomó en serio. Y este versículo nos despierta, ¿cierto? Nos sacude el alma. ¿Por qué? Porque Dios no está jugando. Nuevamente les digo, la gracia no es una licencia para vivir en pecado. La gracia no nos da permiso de pecar. Y debemos entender algo, que el juicio sobre otros debe ser una advertencia para nosotros. ¿Cuántos de ustedes son suficientes sabios cuando ve que alguien hace algo que no debe y sufre las consecuencias? Uno mismo dice, uy, listo, no voy a hacer eso. Eso no lo voy a hacer porque mira, yo vi lo que le pasó a esta persona y cayó en ese mismo error. Tristemente yo no soy así. Me ha tocado muy duro en algunas partes donde puedo ver algo y mi mamá de pronto me dice, no toque eso porque se va a lastimar. Y claro, yo voy a ir a tocarlo porque a mí no me va a pasar nada. Y qué triste que nosotros no podemos aprender de los errores de otros, no podemos aprender de los pecados y de los errores de otros. Acordémonos, hermanos, que el juicio sobre otros debe ser una advertencia para nosotros de no caer en ese pecado. Y si se acuerdan, hermanos, Judá vio a Israel cometer estos errores. Vio el juicio que vino de Dios sobre su pueblo y aún así siguieron en las mismas, aún así siguieron pecando. Continuemos. Jeremías capítulo 3, versículo 9. Israel no tomó en serio y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido. Cuando habla de piedra y de madera, están hablando de ídolos tallados por manos humanas. Israel adoraba cosas muertas y su corazón se volvió muerto. Y eso es cierto, hermanos. Nosotros somos lo que adoramos. Si tú adoras las cosas de este mundo, si tú vas tras las cosas de este mundo, vas a terminar vacío. Vas a terminar decepcionado, triste, confundido y muerto. Pero si tú adoras y vives y buscas el Dios vivo, vas a estar vivo. Vas a estar lleno de poder del Espíritu Santo, lleno de paz. Al saber que Dios está en control de todo lo que sucede. Pero aquí nosotros vemos que la idolatría de Judá fue aún peor. ¿Por qué? Porque fue una adoración falsa, sin sinceridad, era mecánica, vacía, una imitación sin amor. Sin amor. Y vamos a ver eso en el versículo 10, dice, sin embargo, a pesar de eso, su infiel hermana Judá nunca ha vuelto a mí de corazón, solo fingió estar apenada. Yo, el Señor, he hablado. El arrepentimiento de Judá fue falso, fue una actuación. Dijeron las palabras correctas, ¿cierto? Dijeron, Abba, Padre, tú has sido nuestro guía desde la juventud, pero su corazón seguía en el pecado, seguía en las cosas del mundo. Su corazón seguía frío y desconectado de Dios. Y la misma palabra que dijo el profeta Isaías la dijo Jesús en Mateo capítulo 15, donde dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En esta primera parte donde vimos Dios enfrentando el pecado, enfrentando la infidelidad de Judá, de su pueblo, que fue duro, fue una palabra fuerte, fue una palabra dolorosa. Vimos aquí que Dios ve a través de la hipocresía, que Él ve más allá de nuestras palabras y que su corazón se duele por la traición.
pero aún así desea restauración. Aún así espera que regresemos a Él, que lo busquemos a Él. Dios no busca acciones religiosas, ceremonias religiosas. Lo que Dios busca son corazones quebrantados que vuelvan a Él, que regresen a Él. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Dios llama a su pueblo a casa. Aún enfrentando y confrontando con la infidelidad, Dios nos llama a casa. Versículo 11 dice: luego el Señor me dijo, hasta la infiel Israel, hablando del reino del norte, es menos culpable que la traidora Judá, hablando del reino del sur, Jerusalén y el pueblo de Judá. ¡Wow! Esta es una declaración impactante, porque Israel, quien ya había sido tomada en cautiverio, se llama más justa que Judá. No era porque Israel haya sido fiel, hermanos, fue porque Judá fingió devoción. Y les voy a decir algo que quiero que se acuerden. Dios prefiere un fracaso honesto que a una fidelidad fingida. Dios prefiere que nosotros seamos honestos con Él y digamos: Señor, la embarré. Señor, he fallado. Señor, he caído. A que digamos: Señor, yo estoy bien. Sí, no, yo ofrezco. Y que finjamos ser fieles cuando no lo somos. Dios prefiere un fracaso honesto a una fidelidad fingida. Y ese fue el gran pecado de Judá, que con sus labios y con su boca alababan a Dios, le decían Padre, Abba, iban a la iglesia, hacían todo lo que debían hacer, hacían los actos, las ceremonias, todo lo hacían, pero era todo falso. Dios veía su corazón. Dios veía más allá de las palabras. Algo que debemos acordarnos, que no tenemos que ser perfectos para venir a Dios, nunca lo seremos. Dios solo quiere que seamos honestos y que vengamos a Él con un corazón arrepentido, quebrantado, honesto, y le digamos: Señor, te necesitamos. Señor, ayúdanos, porque te necesitamos. Versículo 12. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel, ¿ok? Ve y dale este mensaje al pueblo del norte que ya había sido tomado en cautiverio, y dile esto: oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso y no estaré enojado contigo para siempre. Cuando dice ve y proclama hacia el norte, Dios envía a Jeremías a llevar esperanza a las tribus exiliadas de Israel. ¿Exiliadas? ¿Exiled? Espero que lo estaba diciendo correcto. Exiliadas de Israel. Lo llama a llevar esperanza a los que están lejos. Y a pesar del adulterio espiritual, de la idolatría, Dios le dice: regresen. Este verso revela el corazón de Dios, que no está deseando condenar, sino está listo para perdonar. Listo para perdonar. Y ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios en que nosotros amamos. ¿Por qué? Porque Él primero nos amó a nosotros. Y aun cuando estás alejado, aun cuando estás en la oscuridad, aun cuando estás más allá, Dios te sigue diciendo: regresa, ven a casa, ven y descansa, ven y encuentra el verdadero amor que solo se encuentra en el Señor. Qué hermoso eso, que aun cuando nosotros nos rendimos, Dios no se rinde de nosotros. Aun cuando nosotros pensamos que no hay esperanza, Dios nos dice: sí la hay, regresa. Hermoso este versículo.
Versículo 13 dice: solo reconoce tu culpa, admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él al rendir culto a otros ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste a oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Dios pide una sola cosa. No pide obras, no pide rituales, pide una confesión honesta. Solo pide la verdad desde el corazón. Porque, hermanos, la realidad es que no puede haber sanidad sin honestidad. ¿Cierto? Muchas veces nosotros hemos escuchado que dicen el primer proceso o el primer paso en sanar o de recuperar o de restaurar es admitir que hay un problema. Debes admitir que tienes un problema. Debes decir, Señor, vengo a ti porque tengo un problema. O en mi caso, Señor, vengo a ti porque tengo muchos problemas y soy yo el problema. Vengo a ti. Pero Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El Señor es fiel y justo para perdonarnos. Esta es una promesa que podemos guardar en nuestro corazón, que podemos guardar y aplicar en nuestra vida, de decir, Señor, fallé, pero vengo a ti, confieso mis pecados y yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme. Versículo 14. Regresen a casa ustedes, hijos descarriados, dice el Señor, porque yo soy su amo. Los traeré de regreso a la tierra de Israel, uno de esta ciudad, dos de aquella familia y de todo lugar donde estén esparcidos. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guíe con conocimiento y entendimiento. Dios nuevamente usa el lenguaje de matrimonio. Aunque lo traicionaron, Él aún se llama su esposo. Así es Dios. Pero también cuando dice, traeré uno de esta ciudad y dos de esta familia, habla que la restauración va a ser personal y específica, aunque pocos respondan. Pero Dios restaura almas una por una. Nadie está demasiado lejos, olvidado o manchado. Él restaura almas, Él va y busca a ellos. Y eso me recuerda que Dios es el Dios que deja las 99 por uno, que deja a todos por uno. Es decir, Él te va a buscar en lo más lejos, en lo más oscuro, donde piensas que nadie te ve, donde piensas que no importas, donde estás solo y abandonado, Dios te va y te busca. Pero me encanta también el versículo 15, donde habla de parte del plan de la restauración, de incluye un liderazgo piadoso. Líderes corruptos llevaron el pueblo a la idolatría. Nosotros nos acordamos en el último capítulo, en el versículo 8, donde lista a todos los líderes, desde los sacerdotes hasta los gobernadores. Todos los habían llevado al pueblo a la idolatría. Pero Dios promete pastores que reflejen su corazón. Me encantan estas dos escrituras. La primera es en Ezequiel capítulo 34 versículo 2, donde dice, Dios reprende a los pastores corruptos que explotaban a las ovejas. Si quieres, léelo. Y Juan capítulo 10 versículo 11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que este plan de restauración de Dios para su pueblo es también restauración espiritual en la forma de liderazgo. Continuemos.
Versículo 16 dice, cuando una vez más la tierra se llene de gente, dice el Señor. Ahora estamos hablando de una profecía, esta es una palabra profética. Dice el Señor, ya no desearán más los viejos tiempos. Cuando poseían el arca del pacto del Señor, no extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán, y no habrá necesidad de reconstruir el arca. Ahora, si ustedes se acuerdan, el arca simboliza la presencia de Dios en su pueblo. Era lo que siempre llevaban delante en la batalla, era lo que estaba en el tabernáculo, en el Santo de Santos, en el lugar más sagrado, era la presencia de Dios. Pero aquí lo que Dios está dando, ten en mente, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, a un pueblo que había abandonado a Dios, le está dando esta profecía, esta imagen profética del nuevo pacto que vemos nosotros en Cristo Jesús. Esta nueva etapa de restauración hablaba de que su presencia, la presencia de Dios, no estaba en una sola caja, sino en medio de su pueblo. Y lo vemos. Jeremías capítulo 31, versículo 33, el Señor dice, pondré mi ley dentro de ellos, la escribiré en sus corazones y seré su Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 16 dice, pondré mis leyes en su corazón. Qué hermoso eso, que nosotros no tenemos que buscar una caja o un lugar para encontrar la presencia de Dios, al saber que Él está con nosotros, en nosotros y obrando a través de nosotros. Qué bonito esa promesa que tenemos en Dios, que tenemos en Cristo Jesús cuando lo aceptamos en nuestra vida. Y lo que me encanta es que dice, tú no vas a estar extrañando los viejos tiempos. ¿Cuántos de ustedes conocen a tantas personas que miran hacia atrás? Dicen, yo me acuerdo esos viejos tiempos. Tristemente, cada vez que yo me pongo a pensar en viejos tiempos, la mayor vez me traen vergüenza. Yo digo, yo no puedo creer que yo era así. Yo no puedo creer que yo hacía eso. Yo no puedo creer antes de Cristo. Yo no puedo creer que yo actuaba de esa forma. Mis viejos tiempos me traen vergüenza. Pero ahora que estoy en Cristo, yo no quiero volver a los viejos tiempos. Yo no quiero volver a esos tiempos que nosotros extrañamos. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo en mi vida y estoy viviendo los mejores tiempos en Él. ¿Hay dificultades? Claro. ¿Hay luchas? ¿Hay pruebas? ¿Hay tribulaciones? Claro. Pero algo es cierto, prefiero estar un día en la presencia del Señor, un día en el templo del Señor, que 1000 afuera. Estos son los mejores tiempos, aunque pasemos por dificultad, porque Dios está con nosotros. Me encanta esta profecía que Dios le da a Jeremías a través de esto, porque es una luz en la oscuridad. Versículo 17. En aquel día Jerusalén será conocida como el trono del Señor, y todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor. Ya no seguirán tercamente sus propios malos deseos. Este versículo habla del nuevo reino, del reinado del milenio, cuando Jesús va a reinar sobre todas las naciones. Jerusalén se convertirá en un centro de paz y adoración y no de rebelión. Qué bonito eso. Ver el plan de restauración de Dios para el pueblo de Israel y poder reflejar el mismo plan de restauración para cada uno de nosotros, para esa persona que está en rebelión, esa persona que está alejada. Dios tiene un plan para volver eso en paz y adoración. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2 dice, la nueva Jerusalén donde Dios habitará con su pueblo. De eso se trata el versículo 17. Nuevamente estamos en Jeremías capítulo 3 y continuamos en el versículo 18. En aquellos días la gente de Judá y la gente de Israel volverán juntos del destierro
del norte regresarán a la tierra que les di a los antepasados de ustedes como herencia perpetua. Hermanos, esta es una profecía de reunificación. Los reinos divididos de Israel y Judá serán un solo pueblo bajo Dios y se cumple finalmente en Jesús, quien une a todos mediante el Evangelio. Me encanta eso. En Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, Él derribó la barrera de separación, haciendo de los dos pueblos uno solo. También hablando del pueblo gentil y el pueblo judío, hemos sido unos solos en Cristo Jesús. Lo que el pecado dividió, la gracia de Dios puede restaurar. Incluso las relaciones rotas pueden sanarse bajo la autoridad de Cristo. Me encanta en esta parte donde Dios nuevamente le está diciendo a su pueblo, regresa a casa. Vemos tres cosas. Él clama a su pueblo infiel, reconoce tu culpa y vuelve a mí. Él promete renovación espiritual, líderes piadosos y un futuro de unidad. No se trata solo de Israel antiguo, es el corazón de Dios hacia todo pecador hoy. Por eso me encanta tanto poder leer esto y saber que se aplica a nuestra vida, porque el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios de hoy. Él no cambia. Su palabra permanece, sus promesas permanecen. Y podemos guardar estas promesas en nuestro corazón y saber que el plan de Dios para nosotros es bueno. Dios desea restaurarnos como hijos, pero hermanos, solo cuando hay un arrepentimiento genuino, profundo y sincero. Ya vimos que Dios ve más allá de las palabras y de los actos y de las ceremonias religiosas. Él ve nuestro corazón, Él ve si somos sinceros, Él lo puede ver. Por eso en esta tercer parte, nuestro tercer punto es el clamor de un corazón arrepentido. Vamos a ver el pueblo reaccionando a las palabras de Dios hacia ellos, un corazón arrepentido. Versículo 19 dice, me dije a mí mismo cómo quisiera tratarlos como mis hijos, mis propios hijos. Solo quería darles esta hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo. Esperaba con anhelo que me llamaran Padre, Abba, y quise que nunca se alejaran de mí. Este versículo me pone un poquito emocional porque nos muestra el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Cómo quisiera tratarlos como mis propios hijos. Solo quería darles esta hermosa tierra, la posesión más hermosa del mundo. Esperaba con anhelo que me llamaran Padre, Abba, y quise que nunca se alejaran de mí. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que alabamos. Aquí podemos ver un Padre amoroso. Dios soñaba con bendecir a su pueblo como un Padre amoroso. Nosotros que somos papás, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Quería darles una tierra hermosa, una herencia gloriosa y una relación íntima. Y me recuerda lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 15. Ustedes han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y lo hemos recibido. Ese es el don de Dios, la salvación a través de su Hijo Jesús, pero también la bendición y el privilegio de decir, Abba, Padre. No desprecies lo que Dios te ha dado. No olvide lo hermoso que es nuestro Dios y nuestro Señor, que podemos venir ante Él en cualquier momento, en los momentos más difíciles, más dolorosos, y decir, Abba, Padre, papá, ayúdame. Qué bonito eso,
que podamos ver el corazón de Dios reflejado en amor. Versículo 20. Sin embargo, me fuiste infiel, pueblo de Israel. Has sido como una esposa infiel que deja a su marido. Yo, el Señor, he hablado. Dios revela su dolor. La traición no solo fue legal, fue relacional. Israel no solo rompió una ley, rompió el corazón de su esposo fiel, que es Dios. Oseas capítulo 2, versículo 19 dice: te haré mi esposa para siempre, con justicia, amor y compasión. Esa es la promesa de Dios hacia nosotros. Te haré mi esposa para siempre, con justicia, amor y compasión. Y aún así, dice, sin embargo, me fuiste infiel. Es como una esposa que deja a su marido. Vemos el dolor de Dios en su corazón. Y debemos que entender que nuestro pecado no solo nos lastima a nosotros, sino lastima y rompe el corazón de Dios. Y lo vemos aquí claramente. Continuamos, Jeremías capítulo 3, versículo 21. Se escuchan voces en las alturas de las montañas desoladas, el llanto y las súplicas del pueblo de Israel, pues han escogido caminos torcidos y se han olvidado del Señor su Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Has llorado por tu pecado? ¿Porque le has fallado a Dios? ¿Te ha llevado eso a lágrimas? ¿A sentir dolor y pena en tu corazón? Porque aquí finalmente escuchamos el lamento de un corazón quebrantado. Escuchamos al pueblo llorando, clamando, el llanto que suplica. Y nuevamente les pregunto, ¿has llorado por tu pecado? ¿Has venido ante Dios verdaderamente de una forma honesta y decir, Señor, te necesito porque sigo fallando, porque sigo haciendo esto, porque sigue pasando esta cosa? Te necesito, ayúdame. Acuérdate lo que dice Salmo 51, versículo 17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Un espíritu quebrantado. Sigamos, versículo 22. ¿Cómo responde Dios ante escuchar este llanto? Vuelvan a mí, hijos descarriados, dice el Señor, y les sanaré el corazón extraviado. Sí, ya vamos, responde el pueblo, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Me encanta que Dios no condena el clamor, sino responde con ternura. Regresen, yo sanaré su traición, regresen. Y el pueblo responde con lo que Dios más anhelaba escuchar, un corazón que dice sinceramente, tú eres nuestro Dios. Cuando tu corazón puede decir sinceramente, Dios, tú eres mi Dios. Y hay esperanza. Hay esperanza en el Señor. Me encanta lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Aunque sus pecados sean como la escarlata, rojos, yo los dejaré blancos como la nieve. Solo el Señor te puede sanar. Solo el Señor te puede restaurar. Solo el Señor te puede cambiar. Y aquí vemos su corazón para hacerlo. Te está diciendo, deja de vivir así, deja de vivir en tu pecado, deja de vivir en dolor, en angustia, en confusión, en depresión. Y ven, regresa a casa, yo te sanaré. Dios no exige perfección para recibirte. Él solo pide un corazón arrepentido.
Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que arreglar todo. Dice, mira, primero tengo que arreglar esto, voy a dejar de hacer esto, y después sí voy a ir a la iglesia, sí voy a entregar mi vida, sí voy a arreglar mis cositas. Dios no exige perfección. Dios no exige que arreglemos nuestra vida antes de venir a Él. Solo pide un corazón arrepentido. Solo busca un espíritu quebrantado. Y es fácil, porque solo tenemos que mirar nuestra propia vida y ser muy sinceros y admitir que necesitamos de Dios, que no hemos, en esta vida no sé cuántos años tienes, 20, 30, 40, 50, y de pronto estás en un lugar malo. En estos 40 años no has podido tú solo. Deja que Dios te sane. Deja que Dios restaure tu corazón. Que Dios te ayude. Porque Él está esperando que regresemos a Él con brazos abiertos. Y me encanta que Dios no le importa qué lejos hayas caído. Él te quiere sanar, no humillar. Versículo 23, ya casi terminamos, hermanos. Dice, nuestro culto a dioses en las colinas y nuestras orgías religiosas en las montañas son una falsa ilusión. Solo el Señor, nuestro Dios, solo en nuestro Dios el Señor encontrará Israel salvación. Desde la niñez hemos visto cómo todo aquello por lo que trabajaron nuestros antepasados, sus ganados, sus rebaños, sus hijos e hijas, se despilfarraba, esa palabra es un poco difícil para mí, despilfarraba en una falsa ilusión. Finalmente el pueblo confiesa lo que todos debemos confesar. Los ídolos no funcionan y todo lo que ofrecían los ídolos era una mentira. Y eso lo podemos confesar también en nuestra propia vida, porque las cosas de este mundo no te pueden dar nada. Las promesas de este mundo, promesas de paz, de felicidad, de poder, de dinero, eso no te va a dar nada, es una mentira. Pero me encanta que el pueblo finalmente, después de llorar, de clamar, confiesan lo que es cierto, que los ídolos no funcionan y lo único que ofrecen son mentiras. Son mentiras. El arrepentimiento verdadero, hermanos, no solo dice perdón, sino también dice, reconozco que lo que yo antes hacía o antes creía era una mentira. Versículo 25 dice, echémoslos al suelo, llenos de vergüenza y cubiertos de deshonra, porque tanto nosotros como nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Desde la niñez hasta el día de hoy nunca hemos obedecido. Este es el clímax, esta es la parte más alta del arrepentimiento. Hermanos, reconociendo de culpa personal y colectiva, renuncian las excusas, porque todos tenemos excusas, ¿cierto? Todos podemos decir una excusa que por qué hacemos lo que hacemos, y finalmente aceptan su vergüenza como parte del proceso de restauración. El pueblo está diciendo, mira, la hemos embarrado desde la niñez, hemos desobedecido al Señor desde la niñez, estamos aceptando. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Que lleva a la salvación. Hermanos, Jeremías capítulo 3 nos lleva por un viaje profundo de confrontación en la primera parte, de invitación y de restauración. A través de este capítulo el corazón de Dios queda descubierto, no como un juez distante, como un Dios arriba que está esperando que tú falles sino como un esposo fiel y un padre herido que aún quiere recuperar a sus hijos. En la primera parte vimos que Dios confronta la infidelidad de su pueblo
no oculta la verdad, señala con firmeza el adulterio espiritual del pueblo. Y sabemos eso, que Dios no nos confronta para destruirnos, sino para despertarnos. Segunda parte fue, Dios no solo muestra el problema, sino ofrece la solución. Regresa a mí, vuelve y te sanaré. Dios extiende una mano de invitación de gracia. Reconoce tu culpa y regresa a mí. Él promete restauración, unidad y pastores que buscan el corazón de Dios. Y en nuestra tercera y última parte escuchamos el clamor de un corazón arrepentido. Finalmente el pueblo reconoce su pecado, su vergüenza y las mentiras de sus ídolos. Y entonces ocurre lo que Dios anhelaba desde el principio. Si venimos a ti, sí, responde el pueblo, venimos a ti porque tú eres el Señor, nuestro Dios. Jeremías capítulo 3 no termina con condena, termina con esperanza, hermanos, porque vemos que Dios sí confronta el pecado, pero también llama con ternura. Y cuando hay un corazón quebrantado, Él responde con sanidad y restauración. Les recuerdo, hermanos, Dios no está buscando perfección. Él está buscando rendición. Que rindamos nuestro corazón a Dios. Que admitamos, Señor, te necesitamos. ¿Y saben qué? Hoy la puerta sigue abierta. El esposo fiel todavía dice, vuelve a mí. Regresa a mí. No importa lo lejos que hayas caído, no importa lo lejos que te hayas ido, Dios te sigue llamando esta noche. Regresa a mí. Y quiero tomar este momento por si de pronto te has alejado del Señor, de pronto has dejado todo lo que tú en un tiempo conocías o de pronto nunca has tenido una relación con Dios, con el Dios verdadero. Te quiero invitar esta noche que ores conmigo y cierres tus ojos y ores. Señor Jesús, te pido que tú seas el Señor de mi vida. Reconozco que he fallado. Reconozco que te he sido infiel y te pido perdón. Señor, restáurame, perdóname y Señor, cámbiame completamente. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesús oro. Amén. Queridos hermanos, espero que este tiempo en Jeremías capítulo 3 les haya bendecido. A mí sí, fue un mensaje hermoso, pero también fuerte, para entender que Dios sigue esperando a aquellos que están lejos de Él, que su fidelidad, que su misericordia y su amor está ahí para cada uno de nosotros. Espero que el Señor los guarde y los bendiga y los llene de paz y de gracia. Oremos para terminar el mensaje. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, y tu bondad. Pido, Señor, por cada persona que está escuchando en esta noche, que tú, Señor, toques sus corazones, que tú los ayudes y los guardes, Señor, los bendigas, Señor, y tú, Señor, los llenes de paz, de gozo y alegría, Señor, y de poder, Señor, el poder de tu Espíritu Santo en sus vidas. Pedimos, Señor, por relaciones quebrantadas, Señor, pedimos por hijos y hijas que se han alejado, Señor. Por aquellos que están lejos, Señor, pedimos, Señor, que la luz de tu amor, Señor, toque sus corazones y los traigas de nuevo a casa. Te amamos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, les recuerdo nuevamente, este domingo nos vamos a reunir en nuestro salón a las 11 de la mañana. Les invito a que vengan, tenemos escuela dominical. Allá los vemos. Que Dios los guarde y los bendiga. Gracias por estar aquí. Bendiciones.